Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas en esta noche. Damos gracias a Dios por cada oportunidad que Él nos da en la vida, desde poder abrir nuestros ojos en la mañana a este día, hasta la oportunidad de podernos en este momento dedicar a estudiar la palabra del Señor por este medio, tratando de estar en una unidad espiritual. Así que, bueno, aquí esperando eh, la, la participación de cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga abundante y poderosamente. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y por darnos el poder de su Espíritu Santo para ayudarnos y bendecirnos. En esta noche te damos la gloria y la honra y pedimos, Señor, que nuestro corazón se extienda, que nuestra mente se expanda, que nuestro espíritu esté receptivo para las verdades de la Escritura, que nuestra vida sea edificada, que tú traigas solución a todas nuestras necesidades. En el nombre precioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana Ilse, Dios la bendiga. Gloria al Señor. Bueno, eh, en esta noche, primeramente, les ruego que me vayan a disculpar porque tengo la garganta como muy irritada y entonces no, no puedo quizás hablar muy claramente. Entonces, discúlpenme si me oyen así como un perico en una lata, ¿verdad? Un perico hablando de dentro de una lata. Discúlpenme y bueno, vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite, ¿verdad? Bienvenidos a todos de nuevo. Hemos estado estudiando, hermana Ilse, hermana Alicia, hermana Liliana, qué bueno tenerles, gloria al Señor, y a todos los que se están conectando, bendiciones de lo alto, bendiciones de Dios. Hemos estado estudiando en esta serie que hemos desarrollado este año, en esto creemos, empezamos a estudiar algo que sucede cuando una persona se entrega a Cristo, cuando una persona se arrepiente, porque primeramente vimos lo que es el pecado, esa grave ofensa ante Dios, luego vimos la necesidad del arrepentimiento, y cuando una persona reconoce que de verdad es un pecador y que está ofendiendo al Señor y se arrepiente y le entrega su vida a Jesucristo, con una entrega legítima, con una entrega verdadera del corazón, esa persona pasa a ser hijo de Dios. Pero en ese mismo momento, en ese mismo instante, en cuestión de segundos, recibe el perdón de los pecados, en ese mismo momento pasa a ser hijo de Dios, en ese mismo momento su nombre es escrito en el libro de la vida, eh, es, pasan una infinidad de cosas. Y una de las cosas que suceden es la justificación que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Y la justificación es el hecho de que Dios nos declara libres de culpa, ¿verdad? Dios nos declara libres de culpa y nos acepta en su presencia. Entonces, el hecho de que Dios nos declara libres de culpa eh, significa que ya no tenemos esa culpa de los pecados que hemos cometido ante el Señor. Y además de eso, que tenemos el enorme privilegio de poder acercarnos a la presencia de Dios. Entonces, justificación es eh, el hecho de que Dios nos declara libres de culpa, ¿verdad? Libres de culpa. Ahora, Dios nos declara libre de culpa no porque no seamos culpables, sino Dios nos declara libres de culpa
porque su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a esta tierra, pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros somos bien culpables por nuestros pecados. Y no merecemos ningún ser humano la salvación. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a llevar nuestros pecados, y por ese sacrificio de su Hijo, Dios Padre nos declara libres de culpa. Ahora, cuando Dios nos declara libres de culpa, para Dios declararnos libres de culpa, tiene que perdonarnos de nuestros pecados, porque no hay justificación verdadera sin perdón de pecados. Lo voy a repetir 3 veces. No hay justificación verdadera sin perdón de pecados. No hay justificación verdadera sin perdón de pecados. No existe la posibilidad de la justificación, es decir, de ser declarados por Dios sin culpa, a menos que Dios nos perdone los pecados. Y Dios nos perdona los pecados en Cristo, por lo que Cristo hizo, ¿verdad? No porque, ay, sí, no son culpables, voy a aclarar los inocentes, pobrecitos, no, son bien culpables, pero mi Hijo decidió llevar el pecado de todos ellos en la cruz del Calvario, por eso los declaro sin culpa. Y al declararlos sin culpa, tengo que perdonarlos de todo pecado. Y estuvimos viendo entonces que una de las cosas que sucede maravillosa cuando recibimos a Cristo es que somos justificados. Romanos 5.1 dice justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, hermanos, una de las cosas maravillosas es que somos justificados y eso incluye el perdón de nuestros pecados. Ok, Carmencita, bendiciones. En esta noche vamos a agregar algo más que sucede en el mismo momento en que nos volvemos a Cristo, en el mismo momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados. Y es la adopción, otra cosa. A veces parecemos periquillos, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia. Somos justificados pues para con Dios y tenemos adopción y por medio de él somos reconciliados y nos detuvimos a pensar en el profundo significado de esas cosas. A veces no, ¿verdad? A veces no. Y entonces, y a veces no valoramos tanto la salvación. Por eso la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y claro, es que lo más grande de la salvación es la muerte de Jesucristo por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero es una salvación muy grande porque en el mismo momento que usted y yo reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo, en ese mismo momento suceden infinidad de cosas. Como decía anteriormente, justificados, declarados libres de toda culpa, lo que incluye el perdón de todos nuestros pecados. Y también sucede algo que se llama la adopción en ese mismo momento. Adopción significa algo que Dios lleva a cabo a través de Cristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento esta palabra adopción aparece unas 5 veces. Entonces, si usted gusta, vamos a examinar primeramente estos 5 versículos que hablan de la adopción, que es algo que sucede cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Somos adoptados. Vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15. Romanos 8:15
Gracias, Liliana, por poner el texto. Bendiciones, Flor. Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por medio por el cual clamamos, Abba, Padre. Vea qué lindo lo que sucede cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, somos justificados, perdonados y adoptados. Inmediatamente ocurre un milagro sobrenatural, algo que Dios efectúa, y es la adopción. Y dice que esta adopción hace, María de las bendiciones. Si usted ve el texto, dice que esta esclavitud, esta adopción hace que nosotros ya no vivamos como esclavos. Ya no vivamos como esclavos porque hay alguien que nos adoptó, no como esclavos, sino como hijos, nos adoptó. Dice, ya no debemos de vivir en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y acuérdense que la expresión Abba es una expresión del hebreo que significa papito, que es la expresión de cariño que un niño solía expresarle a su padre. Aba, aba, papito, papito, es una expresión de cariño. Que una persona se expresara a Dios con la palabra Abba era casi considerada una blasfemia. Era la falta de respeto más grande, porque ¿cómo le voy a decir papito a Dios? ¿Cómo? ¿Acaso yo tengo esa cercanía? ¿Acaso yo tengo esa afiliación? ¿Acaso eso es una falta de respeto a Dios Altísimo? Pero, pero, por medio del sacrificio de Cristo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor y Él nos justifica y nos perdona de todos los pecados, también nos adopta como hijos. Y nos da, dice, nos pone la necesidad interna y la capacidad interna de acercarnos a Dios no de una forma irrespetuosa, muy por el contrario, de una forma llena de amor, gracia y misericordia, diciéndole, papito, Padre mío. Cuando le decimos, Padre mío, es como si le estuviéramos diciendo, papito, aquí está tu hijo que te necesita. Qué lindo, es algo que Dios hace en el Nuevo Testamento. Y significa que Dios nos ha adoptado como hijos. Y entonces tenemos ahora esa filiación y podemos acercarnos ya no solamente con reverencia y respeto, eso nunca debe perderse, pero sino debemos también acercarnos con una intimidad que nos permite verlo a Él como el Padre que incluso aquí en la tierra no hemos tenido, ¿verdad? Que incluso aquí en la tierra no hemos tenido. Los que han sido dichosos han tenido un Padre excelente, qué bendición, ¿verdad? Pero los que han tenido un Padre todo lo contrario, bueno, en Dios tenemos un Padre insuperable que nos adopta y nos permite acercarnos a Él con una confianza y una familiaridad de decirle, Abba, papito, aquí está tu hijo, aquí estoy, papito, te necesito, ¿verdad? Y el versículo que sigue, el versículo 16 nos habla de esa filiación. Entonces leamos juntos el 15 y el 16 para que veamos la conexión. No habéis recibido, verso 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es algo tan maravilloso que sucede cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, justificados, perdonados y adoptados. Inmediatamente el Espíritu Santo da un testimonio interno de que ahora somos hijos de Dios y podemos tener esa cercanía porque hemos sido adoptados.
Gloria al Señor. Vamos, mis hermanos, a otro texto. Ahí mismo, en Romanos capítulo 8, el verso 23. Les decía que estoy con una irritación muy fuerte en la garganta y entonces me van a oír ahí con una voz extraña, ¿verdad? Y bueno, si Dios me permite que la voz me dure hasta el momento que pueda, ahí voy a seguir en el estudio. Romanos 8, versículo 23. Dice así, y no solo ella, pero para entender quién es ella, tenemos que leer el verso 22, ¿verdad? Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, o sea, que la creación sufre, la tierra sufre, la contaminación, eh, los daños del hombre, pero hay algo que el hombre natural no entiende, que es que la tierra absorbe la pecaminosidad del hombre y es contaminada por el pecado del hombre. Y la tierra ya no aguanta más esa abominación. Dice que la tierra como planeta gime ante el Señor. Yo a veces cuando tiembla digo, ¿será que la tierra ya no aguanta más? ¿Será que estos son los gemidos de la tierra diciendo, ya no aguanto tanta contaminación? ¿Verdad? Y verso 23, entonces dice, no solo ella, o sea, no solo la creación está gimiendo, dice, está gimiendo. Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la esperanza, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, fíjese que la adopción es algo tan grande que Dios nos hace sus hijos, nos adopta como sus hijos y esa adopción tiene una trascendencia. Esa adopción se llega a manifestar en la resurrección de nuestros cuerpos. Dios Padre llegará a un momento en que, por así decir, complete el proceso de la adopción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a resucitar, porque Él como Padre nos ha adoptado como hijos y nos quiere regalar un cuerpo transformado, ¿verdad? Entonces vean qué profundo es esto de la adopción, ¿verdad? La adopción no solamente es ser recibidos como hijos, sino que la adopción nos da la garantía de que nuestro papá Dios nos va a resucitar. Entonces, dice que también nosotros gemimos, también, que generalmente cuando todo va bien, no, pero cuando un creyente, por ejemplo, se siente muy enfermo y esa enfermedad causa gran dolor en su cuerpo, llega un momento en que ese creyente empieza a anhelar la patria celestial, empieza a anhelar la presencia de Dios, ya no quiere el sufrimiento de su cuerpo, entonces gime al Señor, gime. Como la tierra gime para ser liberada, el creyente llega a gemir para ser liberado. Entre más, entre más ame un creyente a Cristo, entre más ame un creyente a Cristo, más se despega de esta tierra, más se despega de todo. E incluso aunque no esté enfermo ni tenga sufrimientos, ese amor tan profundo a Cristo lo lleva a gemir, a desear la patria celestial, a desear ser liberado de este cuerpo de muerte. Dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo pecaminoso, este cuerpo de dolor? Que no es que menospreciemos, este cuerpo es un regalo de Dios, pero al fin de cuentas es un cuerpo que no está redimido y es un cuerpo que es pecaminoso y es un cuerpo con el que le fallamos al Señor. Y entonces llega un momento en que entre más nos entregamos al Señor, más deseamos la patria celestial. Es cuando empezamos a entender al apóstol Pablo cuando decía, para mí el vivir es Cristo y
el morir es ganancia, ganancia, ¿verdad? Entonces, dice que como la tierra gime, nosotros también gemimos, deseando ser liberados, y es como si pudiéramos decir, si pudiéramos parafrasear un poquito el versículo, es que nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la total consumación de nuestra adopción, el cumplimiento total de nuestra adopción, porque ya el Señor nos recibió, ya el Señor escribió nuestros nombres en la familia de Dios, ya somos hijos, pero parte de esa maravilla de ser hijos de Dios es la herencia de una resurrección, de un cuerpo transformado, de una patria celestial. ¿Por qué? Porque es la consumación de nuestra adopción como hijos de Dios. Qué maravilloso todo lo que sucede cuando recibimos a Cristo. Vamos al capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9 de Romanos, versículo 4. Capítulo 9 de Romanos, versículo 4. Romanos 9, 4. Muy bien, entonces Romanos 9, 4 dice así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, todo este capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos se consideran uno de los capítulos más profundos del Nuevo Testamento. Y yo diría que casi de la Biblia. Romanos capítulo 9, 10 y 11, uno de los capítulos más nuevos, más profundos, que podríamos nadar en ellos horas, días, meses, años. Aprenderíamos mucho, pero no llegaríamos a conclusiones definitivas. Son unos capítulos que han hecho que entre el pueblo de Dios hayan diversas opiniones que no de ninguna manera crean contienda, pero sí diversas opiniones. Pero básicamente, yo quiero decirle de qué se tratan los capítulos. Básicamente, se trata de que el pueblo de Dios, Israel, había sido un pueblo adoptado entre todas las naciones. Y Dios les dice que los adoptó como sus hijos en el Antiguo Testamento, como los escogidos, como los elegidos, de entre todos los pueblos de la tierra para ponerlos como su especial tesoro, no porque ellos fueran mejor que los otros pueblos, ni porque fueran más grandes que los otros pueblos, ni porque fueran menos pecaminosos que los otros pueblos, sino de pura gracia, de puro amor, porque Dios quiso y punto, nada más. Entonces, Dios desde el Antiguo Testamento y aquí en Romanos les pasa reiterando que no hay razón para que ellos se vanagloríen, que no hay razón para que Israel se llene de orgullo, porque Dios los adoptó como su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, no hay razón para ello. Si no lo merecen, si no son menos pecaminosos, si no son más nobles, si no hicieron algo especial para que Dios los escogiera, no, Dios los escogió de pura gracia entre todas las naciones de la tierra para hacerlos un reino de reyes y sacerdotes y su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y les dio grandísimos privilegios, escuche bien, que perdieron, que perdieron. Oiga todos los privilegios que tenía el pueblo de Israel.
dice que son israelitas, ¿ok? De los cuales son la adopción. Ellos fueron adoptados, los primeros de ser adoptados en el antiguo pacto, antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Eran adoptados. No solo adoptados, sino que tenían gloria. No solo gloria de Dios en ellos, sino que tenían un pacto que Dios había hecho con ellos. Tres privilegios. No solo eso, verso 4, sino que Dios les había dado una ley especial, diferente a la de todos los pueblos, que los hacía diferentes en su conducta a todos los pueblos, que eran los 10 mandamientos. No solo eso, sino que les dio instrucciones de culto, de cómo dirigirse al Dios vivo y verdadero, tener un templo especial para Dios, una liturgia santa, establecida no por hombres, sino por Dios mismo. Que Dios les dio promesas maravillosas, 6 privilegios, ¿ah? 6 privilegios. Versículo 5. De ese pueblo de Israel, Dios les dio el privilegio que vinieran los patriarcas, 7 privilegios. Y de esos patriarcas, según la carne, Dios les dio el privilegio más grande de todos, que viniera Cristo a través de ellos. Imagínese usted qué privilegio, 8 privilegios. Y entre paréntesis, que no es el tema que estoy tocando, pero entre paréntesis, vea qué maravilla lo que dice este versículo. Dice, de quienes los patriarcas, según los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vea qué tremendo. Yo cuando leo versículos así siempre les digo, se me pone la piel de gallina, me escalofrío, ¿verdad? Porque dice que Jesús, Cristo que vino por medio del pueblo de Israel, es Dios. Y está con mayúscula, vea. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quería usted un versículo claro que dijera claramente que Cristo es Dios? Ahí está, Romanos 9:5. Ahora, el pueblo de Dios tuvo este privilegio, el pueblo de Israel, de ser adoptado, ¿verdad? Y de tener estos 8 privilegios, de los cuales les mencioné. Eh, pero vean lo que sucedió, ¿verdad? En el versículo 15. En el versículo 15 dice, perdón, en el versículo 25, ahí de Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. O sea, Dios adoptó al pueblo de Israel y ahora en el Nuevo Testamento se cumple la profecía de Oseas de que como este pueblo tuvo esos grandes privilegios, el mayor de todos, que a través de ellos viniera Cristo, y desecharon a Cristo, Dios, y esto es lo que causa controversia entre el pueblo, porque los cristianos creen que Dios tiene dos pueblos, que tiene el pueblo de Dios Israel y el pueblo de Dios la iglesia. No, no, mi hermano. Usted puede buscar en todas las epístolas de Pablo, y Pablo, claro que sí, sirve para los testigos de Jehová. Puede buscar en todas las epístolas de Pablo y usted se va a dar cuenta donde Pablo dice que ya no hay judío ni gentil, que somos salvos únicamente por Cristo, que tanto el judío como el gentil tienen que arrepentirse y venir a Cristo para ser salvos. ¿Mm? Y que ahora hay un nuevo Israel, que es el pueblo de Dios, la iglesia. ¿Por qué? Porque teniendo tan grandes privilegios, entre ellos promesas maravillosas, se lo trajeron abajo cuando dice, no entendieron el tiempo de la visitación, no entendieron cuando Cristo vino. Entonces, ¿qué dice Jesús? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces, Dios se vuelve a todos los que no son judíos y les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eran solo los israelitas los que habían sido adoptados y podían llamarse hijos de Dios. Ahora no. Dice, como ellos no me recibieron,
yo les voy a dar el derecho a todos los que crean en mí, dice Jesús, que sean hechos hijos de Dios. Y si usted ha leído Romanos 10, dice el Señor Jesucristo, perdón, Juan 10, dice el Señor Jesucristo que Él vino por unas ovejas, pero que Él tiene otro redil y que ahora va a juntar los dos rediles y va a tener un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué significa? Que Él tenía las ovejas de Israel y que ahora Él tiene unas ovejas nuevas, que son los gentiles que han creído en Él. Pero de estos judíos, Él y de estos gentiles, Él va a formar un nuevo pueblo. Pero de estos judíos que crean en Jesucristo, que se arrepientan y crean en Jesucristo, de estos judíos y de estos gentiles, Él ha creado un solo rebaño y un solo pastor, que es Jesús. Entonces debemos de entender eso. Y en lugar de estar viendo a Israel y diciendo que es el reloj de Dios, veamos la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Y más bien, las señales no son Israel, las señales son la iglesia. Las señales de la venida de Cristo, dice, cuando la iglesia está en apostasía, está cerca la aparición del anticristo y la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús dijo, ay, lloró por Jerusalén, cuánto quise yo juntarles Israel como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis, ¿verdad? Y luego Pedro en Hechos les va a decir, ustedes, israelitas, mataron al autor de la vida. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos entonces? ¿Okay? Lo mismo que están haciendo los gentiles. Tienen arrepentidos y bautizados para que sean perdonados vuestros pecados y recibáis el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No son todos los judíos, son los que se arrepienten, igual que los gentiles, y formamos un nuevo pueblo. Entonces, aquellos eran adoptados, pero fueron toda la nación como escogidos de Dios, fueron desechados. Ahora existe un estado que se llama Israel, que es como cualquier otro país, ¿verdad? Que algunas cosas quizás se cumplan, pero es un país más. Debemos dejar de estarles dando idolatría a los judíos. Y la iglesia debe dejar de estar buscando cosas judías para parecerse a los judíos y estar celebrando el sábado y estar celebrando un montón de cosas judías. No, más bien ellos deben imitarnos a nosotros los gentiles que hemos conocido a Cristo. ¿Quiénes van a ser salvos de Israel? ¿Quiénes van a ser salvos de Israel? Los que se arrepienten y creen en Cristo. Desde que Cristo murió y resucitó y predicaron los apóstoles, la la primera iglesia cristiana era totalmente de judíos en Jerusalén. Esos judíos eran el remanente. Esos judíos eran los que pasaron a ser parte del nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios ahora somos los adoptados. Antes era Israel, ahora somos nosotros, ¿verdad? Por eso le digo que este es uno de los capítulos más controversiales que hay en la Biblia, ¿verdad? Eh, Incluso hay el capítulo que sigue, el capítulo 10, vea que el capítulo 10 me estoy metiendo en un tema un tanto como saliéndome, pero es para demostrarles que como Dios había adoptado a Israel en el Antiguo Testamento como sus hijos y su pueblo, los desechó. ¿Cuándo los desechó? Cuando ellos desecharon al Mesías, la visitación de Jesús, eso no tenía perdón del Padre Celestial. No tenía perdón. Después de 8 privilegios maravillosos que leímos ahí, en Romanos 9, y que el más grande de ellos fuera el Mesías y que los rechazaran, ya eso no tenía perdón, ¿verdad? Sí, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces
Ese es un pasaje muy precioso, Marvin, muchas gracias. Segunda Crónicas 7:14. Ese pasaje fue dado al pueblo de Israel en un momento en que, muchísimos años antes de que viniera el Mesías, ¿verdad? Todo ese tiempo tenían ellos para hacer ese pasaje una realidad en su vida y no lo hicieron. Se llenaron de orgullo, somos los escogidos, somos el pueblo de Dios, elegidos. Ustedes gentiles y otras naciones son perros. Así trataban a los gentiles, perros. ¿Y cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era que Israel brillara en medio de las naciones para que las naciones se volvieran a Jehová. Nunca cumplieron ese propósito. Más bien les decían a los judíos, a los gentiles, perros, perros, ¿verdad? Así los trataban. Entonces, y el privilegio más grande, vino el Mesías y el Mesías se pone a llorar y a decir, yo hubiera querido tenerles bajo mi cuidado, pero no quisisteis. Y luego, cuando está ante Pilatos, ¿verdad? ¿Qué dice? Ay, Dios mío, lo que dijo el pueblo de Israel. Pilato se lava las manos. Me lavo las manos de la sangre de este justo. ¿Y qué gritó la nación de Israel? La nación de Israel gritó, la sangre de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, no nos importa que maten al Mesías, que derramen su sangre. No lo reconocemos, no lo queremos. Es, que recaiga, que caiga sobre nosotros la sangre derramada de él, su maldad, la maldad de matarle, que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué pasó? No más 40 años después se cumplieron las profecías de Jesús cuando dijo, vendrán y no quedará piedra sobre piedra en este templo. En el año 70 después de Cristo, 30 años después 40 años después de una generación, como dijo Jesús, una generación, después de la resurrección de Cristo, fue arrasado el templo, fue destruido por completo hasta el día de hoy, no se ha levantado y y se cumplió esa palabra que ellos pidieron, que la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuánta persecución han tenido la nación de Israel? ¿Cómo los persiguió Hitler? ¿Cuántos niños mató? Qué cosa más terrible es ver esos videos, ¿verdad? La lista de Slinger, creo que es, El niño de la pijama de rayas, un montón de películas basadas en hechos reales donde vemos cómo quemaban a los niños en hornos de fuego y todo. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Cuando Pilato se lavó las manos y dice, yo me limpio de la sangre de este justo. Oiga, Pilato lo declaró justo. No importa que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, para Dios ese fue el acabose con el pueblo de Israel. Entonces, vea lo que dice Romanos 10:12. Romanos 10:12. Lo que estoy enseñando crea controversia. Lo que estoy enseñando puede que usted no esté de acuerdo y no importa, le respeto. Esto no nos afecta en nuestra hermandad, en nuestra salvación, en nada. Si usted quiere seguir admirando a Israel y esperando señales en Israel, siga, y creyendo que Israel es el pueblo escogido, siga. Pero vea lo que dice Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Se da cuenta? Ya no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, todos, ya no solo judíos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Ahora, vea el verso 19, ahí de Romanos 10:19. ¿No ha conocido esto Israel? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, como pueblo insensato os provocaré a iras. E Isaías dice resueltamente, Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, Dios se vuelve a los gentiles,
ya que Israel le ha rechazado, Dios se vuelve a los gentiles. Pero vea lo que dice el verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, vea Romanos 11:7. Estoy tocándole algunos versículos. Romanos 11:7. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son aquellos que han creído en Cristo, sean judíos o sean gentiles. Los escogidos sí lo han alcanzado, Israel ya no lo alcanzó, dice. Ya toda gloria prometida no la alcanzó. Pero los escogidos sí. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y después dice, vamos a ver, verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, dígame qué es exclusión. Dígame qué significa exclusión. Significa que fueron excluidos, la nación de Israel, fueron excluidos. Si su exclusión ha venido a ser la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? O sea, si un judío se arrepiente y recibe a Cristo porque no hay otra forma de ser salvo, dice es como vida entre los muertos. Ahora, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Oiga esto, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, ¿quiénes son las ramas del olivo? ¿Quiénes son las ramas que fueron desgajadas? Israel. ¿Y quién fue injertado? Dice, nosotros que éramos cualquier matilla, una matilla silvestre. Entonces, vea lo que dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, nosotros no podemos tampoco caer en jactancia y decir, por esos cabezones judíos, por rechazar al Mesías, qué rico que fueron desgajados. No, dice, no, 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 no. No caigas en el mismo error de Israel. No caigas en el mismo error de Israel. Ellos, que fueron el pueblo original, han sido, dice, excluidos y arrancados para injertarte a ti. Pero sigue diciendo ahí más adelante, no te llenes de soberbia, porque si te llenas de soberbia, Dios puede también arrancarte a ti. Vea verso 21. Dice, pues Dios, si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cuáles son las ramas naturales? Israel. ¿Qué dice ahí? Que Dios no lo perdonó. O sea, según de Crónicas 7:14, ya no tiene lugar para la nación de Israel, ya no. Según de Crónicas 7:14, no. Es un texto que lo podemos aplicar ahora a los creyentes, a la vida, a la iglesia, pero ya se terminó el tiempo de Israel. Demasiada paciencia, Dios, casi 4000 años de historia. Entonces, vea qué tremendo, verso 21, es que a veces no leemos bien. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si te sigues jactando, ¿verdad? Eh, Ahora vamos a ver. Ah, vamos a ver.
Dice, verso 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables e inescrutables son sus caminos. Entonces, hermano, usted puede leer todo ese versículo. Va a encontrar ahí algunos textos que no nos vamos a meter, son muy controversiales. La iglesia no se ha puesto de acuerdo en esos versículos, porque básicamente dice que al final todo Israel será salvo, pero luego vemos a Pablo explicando que ese Israel que será salvo no son los israelitas circuncidados como nación de Israel, sino que son aquellos que son judíos interiormente en su corazón porque han creído en Cristo Jesús. Ese es el Israel que será salvo. El todo Israel que será salvo son la unión de un nuevo pueblo, gentiles y judíos que han creído. Ese es el Israel que será salvo. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios en este tiempo. Hay una nación llamada Israel, pero es la nación, uno los ve ahí en el muro de los lamentos y todo eso, pero es la nación más atea, es la nación más rebelde contra Dios, es la nación más incrédula a las cosas de Dios, es sede de todo paganismo. Entonces, hermanos, dice que ante tan gran privilegio, ahora usted y yo hemos sido adoptados. Imagínense, Dios desechó a Israel, toda la nación, no la perdonó, llegó al colmo de su maldad al rechazar al Mesías, no la perdonó, no perdonó a la nación. Dice Jesús, yo vine a ellos y ellos no me recibieron. Entonces, ahora ustedes que no son judíos, les doy el derecho, la oportunidad, Juan 1:12, de ser adoptados, de ser llamados hijos de Dios. He quitado al pueblo de Israel, los he desgajado, los he desarraigado y los he plantado a ustedes que tampoco merecen nada. Si adopté a Israel sin merecerlo, a ustedes tampoco lo merecen, pero los he quitado a ellos y los he injertado a ustedes. Y si alguno de ellos creen que fueron desgajados, pero si alguno de ellos se arrepiente y cree en Cristo y hace lo que dice 2 Crónicas 7:14, pero creyendo en Cristo, yo lo cojo, dice el Señor, y lo vuelvo a injertar para que haya un solo pueblo, un solo rebaño, un solo Israel espiritual y un pastor que es Jesús. Bueno, cosas muy lindas, cosas muy profundas, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que usted en esta noche, usted por favor capte lo que es la dimensión de la adopción, que usted haya sido adoptado. Oiga, que Dios haya tratado más de 4000 años con una nación que les diera todos esos privilegios y al final de cuentas los desarraigó para injertarlo a usted. Los desheredó para adoptarlo a usted y a mí. Eso de estar agradecido con el Señor toda la vida. Me ha injertado, me ha hecho ahora su pueblo. Por eso es que Pedro lo entendió muy bien, esto que le estoy explicando. Y Pedro dice que ahora Dios nos ha hecho real nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos el nuevo pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Siempre ha tenido un solo pueblo. Tuvo un solo pueblo en el Antiguo Testamento y a causa de su incredulidad fue desechado y hay un nuevo pueblo ahora formado por todos los que creen en Cristo y si algún judío se arrepiente y cree en Cristo es injertado de nuevo y es salvo, ¿verdad? Entonces vean qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Y esto cuándo sucede? En el mismo momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Quiero leer dos versículos para terminar. Romanos 8:15. Romanos 8:15.
Hoy nos hemos metido, nos hemos salido del biberón, nos hemos salido de la lechita y nos hemos metido en caminos profundos, ¿verdad? Profundos. Pero si usted capta lo que quiero enseñarle, si usted capta lo que el Espíritu Santo quiere transmitirnos es, ¿qué privilegio tiene usted y tengo yo de haber sido adoptado? Que Dios permitiera que el pueblo de Israel se endureciera y lo desarraigó, lo arrancó, lo excluyó para darme la oportunidad a mí, a usted, y nos ha adoptado ahora como su pueblo. Hermanos, eso tiene una trascendencia, eso es para vivir agradecido con Él, eso es para tratar de ser más santos para Él, de servirle más, de agradarle más. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y si usted me acompaña a Gálatas, el segundo pasaje con el que termino, Gálatas capítulo 4, versículo 4, porque voy a aprovechar ese versículo también para felicitar a todas las mamás. Gálatas 4:4. Ojalá tenga usted ahí Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Feliz día, mamás, porque Dios las ama tanto que, como dije el domingo, Jesús pudo haber descendido como un hombre ya grande de las montañas. Ahí le dio cuerpo el Padre Celestial humano y descendió, punto, pero no lo hizo así. Dios escogió algo tan maravilloso como la mujer para que viniera el Salvador del mundo. Vea qué lindo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora sí vamos al verso 15. Para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. Dice, oiga, qué lindo, nos recibiésemos usted y yo la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué lindo, Dios nos ha escogido, nos ha adoptado como sus hijos, nos da esa libertad de poderle decir papá a Dios con respeto y reverencia, acercarnos ante su presencia y no solo eso, sino que ha puesto dentro de nosotros al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Santo Señor. Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Miren, es un milagro que haya podido dar esta enseñanza. Hace 1 hora y media, 2 horas, no me salía la voz, no me salía la voz. Dije, bueno, incluso estuve pensando en suspender el estudio de esta noche, pero dije, bueno, voy a, voy a intentarlo confiando en Dios y Dios ha tenido misericordia, aunque suene la voz como un abejón, pero ha tenido misericordia de ayudarme a dar este estudio. Y ha sido de edificación para mi vida, espero que lo sea para ustedes, espero que Dios le edifique, espero que Dios lo llene, espero que Dios le inquiete a escudriñar más la escritura, espero que usted vea cuántos misterios profundos todavía hay en la palabra de Dios, que los creyentes no hemos podido llegar a ponernos de acuerdo en tanto detalle todavía, ¿verdad? Pero de lo que somos responsables es de lo que entendemos es para obedecerlo. Así que gracias, Señor, por habernos adoptado como hijos de Dios. Qué gran privilegio de ser ahora tu pueblo. Y también, Señor, qué gran responsabilidad. Bendiga a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Gracias, Marielos. Dios le bendiga. Muchas gracias.